Andrew ha compartido el Evangelio con muchos musulmanes como parte de su trabajo en Oriente Medio y dice que usted y yo también podemos compartir nuestra fe con los musulmanes. El primer paso es: no tenga miedo de intentarlo. Los musulmanes no los van a morder cuando hablen con ellos. En serio, los musulmanes son como nosotros. Al final del día solo quieren proveer para sus familias. Son personas normales como nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos la bendición de ser cristianos y conocer a Cristo. Y ellos quizás están en el camino para llegar ahí. Así que no les tengan miedo, porque después de todo son solo humanos como nosotros. Hoy, Andrew nos dará estrategias para relacionarnos eficazmente con los demás y hablarles acerca de Jesucristo. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Estoy muy agradecido de que estén aquí esta semana en el programa de radio La Voz de los Mártires. La semana pasada iniciamos nuestra conversación con Andrew. Ese no es su verdadero nombre. Estamos intentando proteger su seguridad. Él ayuda a La Voz de los Mártires con proyectos en Oriente Medio, y eso lo lleva a lugares muy difíciles. La semana pasada empezó a contarnos cómo podemos compartir nuestra fe con personas musulmanas, y nos estaba diciendo que hablar de la fe no es un tabú para los musulmanes. Ellos aprecian poder relacionarse con nosotros y hablar de ese tema en particular. Reanudemos la conversación con Andrew. Están deseosos. El Corán les pide que vayan y hablen de la fe. Así que eso abre puertas. Como en el cristianismo, en el Islam hay buenos musulmanes fieles. Y también hay musulmanes nominales, por tradición solamente. Gente que solo es musulmana porque vive en Arabia Saudita, en Yemen o en Omán. Y como todos son musulmanes, entonces ellos también lo son. Claro. No practican el Islam y a veces beben. Y también hay otros musulmanes muy estrictos, que hacen las 5 oraciones y todas las lecturas del Corán. Todo. Al igual que en el cristianismo, hay 2 extremos del espectro. Pero yo diría que la gran mayoría son más estrictos porque se trata de una cuestión cultural. El Islam tiene un aspecto cultural. En Oriente Medio, sobre todo, la gente es muy ortodoxa en cuanto al Islam y realmente conocen el Corán. Realmente conocen los hadices. Pueden citarte el Corán una y otra vez. Muy pocos han leído o visto la Biblia o se han encontrado con un cristiano en su vida. Claro, y tienen una ventaja porque el Corán está escrito en su lengua. Hablan árabe y pueden leerlo. Así es. El árabe que leemos se parece mucho al árabe del Corán. No es igual, pero se parece mucho. Así que pueden leer el Corán, pueden entenderlo y pueden sentirse parte de él. Sin duda. Cuando alguien de ese origen se convierte en creyente en Cristo, tal vez entra en internet, entabla una conversación con alguien le lleva a la fe o encuentra una Biblia en línea o de alguna otra forma comienza a leer la Biblia y empieza a seguir a Cristo. ¿Qué le ocurre? ¿A qué retos y persecuciones se enfrentará si abandona el Islam y sigue a Jesús? Todo depende de la familia inmediata. Si tu familia inmediata es musulmana estricta, estás en problemas, porque literalmente tienen que denunciarte ante el gobierno. El gobierno islámico te da 3 días para que reconsideres tu decisión y lo pienses mejor. ¡Wow! Si vuelves al Islam después de 3 días, no te pasará nada. De lo contrario, te deben matar. Es muy parecido a la primera iglesia, la iglesia de los Hechos, en donde leemos sobre las personas que abrazaron la fe y fueron rechazadas por todo el mundo. Los expulsaron de las sinagogas y de sus familias y sufrieron. Realmente tuvieron que huir para salvar sus vidas. Sin duda. Esto sigue sucediendo frecuentemente en Oriente Medio. En realidad, creo que la iglesia de Oriente Medio representa en gran medida a la iglesia de la que leemos en los Hechos, donde la gente viene de un trasfondo muy legalista. Su mentalidad es que la religión es algo con lo que se debe complacer a Dios, en lugar de lo que enseña el cristianismo, que Dios estuvo dispuesto a descender e ir a la cruz por nosotros. Esto se debe a que vienen del Islam. La iglesia de los Hechos venía del judaísmo, y tanto el judaísmo como el islamismo tienen algunos puntos en común. Ambas son religiones legalistas, y eso es a lo que los musulmanes se enfrentan. Con la teología, se toman el tiempo para entender cómo funciona el cristianismo
y especialmente les lleva más tiempo cuando los están persiguiendo, cuando los meten a la cárcel y cuando sufren por el nombre de Cristo. Claro. ¿Puedes compartir 1 o 2 testimonios de personas que conozcas que hayan hecho ese cambio, que hayan pasado del Islam a seguir a Cristo y qué tipo de persecución enfrentaron? Una de las historias que me viene a la mente en este momento es la de un hermano nuestro de la península arábiga. Esta persona era muy adinerada. Tenía sus propias empresas, tenía su propio trabajo y un día llegó a casa y encontró a su esposa, a quien realmente amaba y de quien me ha dicho: nunca he amado a nadie tanto como mi esposa. Pues se encontró con que su mujer estaba leyendo literatura cristiana y se puso realmente furioso. Ella descargó el material de internet y él estaba enfadado porque somos musulmanes, no leemos estas cosas. Así que le gritó y la amenazó: si sigues leyendo eso, me divorciaré de ti. Él me ha confesado que jamás hubiese divorciado de ella, pero la estaba amenazando porque somos musulmanes, no leemos estas cosas cristianas. Claro. 9 meses después, ella quedó embarazada y dio a luz. Y mientras estaba en el proceso de dar a luz, murió. Él me contó que después, cuando estaba en su etapa de duelo por la pérdida de su esposa, fue donde su jeque e imanes y le preguntó: ¿dónde está mi mujer? ¿Está en el cielo o en el infierno? No lo sabemos, le dijeron. ¿Qué quieren decir? Alá, Dios sabe dónde está. Nosotros no lo sabemos. Porque en el Islam no tienes lo que en el cristianismo llamamos la seguridad de la salvación. No sabes a dónde irás, depende de Dios. Dios en el Islam ejerce sus atributos por su voluntad, a diferencia del cristianismo, donde Dios ejerce sus atributos por su naturaleza. Así que Dios un día puede ser justo y luego puede decidir: ¿sabes qué? Hoy no quiero ser justo. Wow. Y eso es muy normal. Puedes ser fiel hoy y mañana decir: olvídalo. Aquel hermano me dijo: me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Hice algunos actos de caridad para ganar puntos a favor de mi mujer, pero los imanes me dijeron: no sabemos si va a funcionar o no. Y continuó: un día estaba mirando en su computadora y encontré una Biblia que ella había descargado. Así que fue a su empresa, imprimió la Biblia completa, se fue a su finca y durante un mes no hizo otra cosa que leer la Biblia. Vaya. Uno de sus amigos lo denunció a su familia. Su padre se lo llevó durante 3 días para que se arrepintiera, pero él se negó. Lo metieron en la cárcel durante 5 meses. Este hermano sufrió de tal manera durante 5 meses enteros hasta que lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos porque estaba a punto de morir. Entonces su padre sintió pena por él y le dijo: te pondré en libertad, pero declararé que estás loco. Tienes que irte del país. Este hermano tiene una hija y su padre le dijo: y no verás más a tu hija. Wow. Así que aquel hermano se fue a otro país y de allí se fue a un tercer país para acogerse al estatus de refugiado. Cuando llegué a ese otro país, lo primero que quise hacer fue ir a una iglesia, me dijo. Wow. Y continuó: entré en una iglesia y me dirigí al pastor de aquella iglesia en ese país. Y le conté mi historia y su reacción fue: estás loco. ¿Dejaste todo eso por seguir a Cristo? ¿En serio? Me miró y dijo: hermano, los 5 meses de persecución no me dolieron tanto como que me dijera eso. Y ahora está en otra iglesia, me imagino. Sí, está en una iglesia diferente, sí señor, y bendecido con otra congregación de creyentes. Y esperamos que en este año obtenga su estatus de refugiado y después de eso conseguirá el pasaporte y la ciudadanía de ese país. ¡Qué bien! Lo bueno es que la misma persona que lo denunció a la policía secreta se sintió culpable y ha coordinado 2 veces que vea a su hija por Skype. Le pregunté: ¿cómo fue la primera vez que viste a tu hija? Le dije que era su padre y ella me respondió: no, mi padre murió. Entonces le dije: no estoy muerto, estoy vivo, pero aunque te dijeran que estoy muerto y aunque olvides todo sobre mí, solo recuerda una cosa: su nombre es Jesús. Es lo único que debe importarte. Increíble. Esa es una de las historias que realmente me ha impactado y siempre me recuerda que la persecución es una realidad en nuestras vidas y parte de la fe cristiana. Quiero animar a nuestros oyentes a que oren por esa hija. Oren para que, de alguna manera, Dios la alcance y le transmita ese legado de fe. Hoy estamos hablando en La Voz de los Mártires con Andrew. Él es uno de nuestros contactos en Oriente Medio. Andrew, hablemos de Yemen. Hay alguna guerra en Yemen, pero viendo los medios de comunicación estadounidenses, casi ni te percatas de ello. Es algo que está completamente fuera de nuestro radar. No se habla de ello. ¿Qué está ocurriendo en Yemen? ¿Puedes explicarnos qué está pasando y cómo eso afecta a los cristianos allá?
En realidad, nadie puede saber lo que está ocurriendo realmente en Yemen en este momento. Como tú dices, los medios de comunicación guardan silencio sobre la situación por muchas razones políticas diferentes, y algunos de los países que lideran la guerra contra Yemen son muy ricos y pueden silenciar a todos los demás. Es triste, pero nunca en mi vida he visto una crisis humanitaria como la de Yemen. La gente se muere de hambre. Wow. Todo el tiempo me llegan videos de Yemen, en los que veo a gente disparándose unos a otros por comida o simplemente por obtener un trozo de pan o un poco de marihuana aquí o allá. La ayuda humanitaria llega a Yemen, pero ahí es donde está el problema. Normalmente una organización grande llega a Yemen para proporcionar ayuda a la población. El problema es que solo trabajan con grupos nativos locales. La mayoría de estos grupos nativos son los únicos que tienen acceso al país, y todos son musulmanes. Solo dan ayuda a personas musulmanas. Eso es un reto porque cada vez es más conocido quiénes son los cristianos, y como son cristianos y no musulmanes, no reciben nada de la ayuda que llega a ese país. La Voz de los Mártires ha proporcionado ayuda y asistencia a muchas familias cristianas en Yemen, a la iglesia clandestina de ese país, y la iglesia clandestina ha tomado la decisión de utilizar parte de la ayuda como herramienta para llegar a su propia comunidad. Qué bien. Recuerdo una de las historias en las que uno de los líderes de la iglesia en Yemen fue a una familia musulmana, y mientras les daba comida le preguntaron, ¿quién envía esta comida? Los cristianos de Estados Unidos enviaron esta comida, les respondió. Pero saben que no somos cristianos, somos musulmanes, le dijeron. Sí, lo saben y no les importa. Mientras tengan necesidad quieren ayudar porque su Dios les dijo que amaran a todos, no solo a los cristianos. Esa fue una puerta para que él compartiera el evangelio con una de las mujeres. Yo diría que incluso en medio de la persecución, en medio de la guerra y el hambre, Dios no se ha olvidado de Yemen. Así es. Las cosas no se le han salido de las manos a Dios. Él sigue teniendo el control y utiliza la persecución para glorificar su nombre y para que cada vez más gente le conozca como el único y verdadero Dios. Amén. Andrew, hablemos de alcanzar a los musulmanes donde quiera que vivamos, porque una de las cosas que queremos enseñar a nuestros oyentes a hacer es poder entablar una conversación con su vecino musulmán o con su compañero de trabajo o compañero de clase y tener una conversación que, en última instancia, los lleve a hablar de Jesús y de su fe y de lo que Jesús ha hecho por ellos. Muchos de nosotros tenemos miedo de ese tipo de conversación. Pensamos, no sé lo suficiente sobre el Corán, no sé lo suficiente sobre el Islam o no sé tanto del Nuevo Testamento como para dar la impresión de que sé de lo que estoy hablando. ¿Cómo nos aconsejas que nos acerquemos a los musulmanes que conocemos o incluso a los que simplemente nos encontramos, digamos, en una tienda? Es una pregunta muy interesante, porque cuando doy capacitaciones sobre cómo relacionarnos con el Islam y ministrar a musulmanes, tengo la impresión de que a la gente les tiene miedo. Hoy les voy a dar una noticia de última hora a sus oyentes. Los musulmanes no los van a morder cuando hablen con ellos. ¿En serio? Los musulmanes son como nosotros. Al final del día solo quieren proveer para sus familias. Son personas normales como nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos la bendición de ser cristianos y conocer a Cristo. Así es. Y ellos quizás estén en el camino para llegar ahí. Así que no les tengan miedo, porque después de todo son solo humanos como nosotros. Alabado sea el Señor, porque en el Nuevo Testamento, cuando vemos a los apóstoles, ellos son como nosotros. Pedro era solo un pescador. No creo que tuviera un doctorado en Harvard en estudios del Nuevo Testamento. Dudo que tuviera algo así. Me parece que la Biblia habría dicho eso si fuera cierto. Exactamente. Dios siempre ha usado gente común a lo largo de la historia. Solo tienes que saber quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Dicho esto, conocer el trasfondo de los musulmanes, el trasfondo teológico que los impulsa, facilitará la conversación. Cuando hablamos de por qué los musulmanes no creen en el cristianismo, se pueden pensar en muchos aspectos diferentes. Pero cuando se sabe lo básico, entiendes que en realidad la razón por la que no creen en el cristianismo es que no creen que la Biblia, tal como es hoy, es la infalible palabra de Dios. Ellos creen que fue adulterada, y esa es la razón por la que tenemos el Islam. Lo cual es muy interesante porque, por un lado, Dios ha sido capaz de proteger su palabra en el Corán, pero anteriormente no fue capaz de protegerla porque los judíos y los cristianos la estropearon. Por supuesto. Por eso digo que cuando compartes el evangelio con los musulmanes, empieza con la inerrancia de la Biblia en términos muy simples. ¿Por qué Dios querría que su palabra se corrompiera? Claro. Por ejemplo, en el Corán se nos dice que aquellos que sigan a Cristo tendrán ventaja. Bien, estamos siguiendo a Cristo.
y aún así piensan que la Biblia fue adulterada. Hay versículos en el Corán que dicen que la Biblia no puede ser adulterada. ¿Qué pasa con todos los manuscritos que tenemos? Si se piensa de forma lógica, ¿por qué Dios permitiría que algunas escrituras se corrompieran y otras no? Claro. Eso no tiene sentido. Dios es todopoderoso. Él puede preservar su propia palabra. Creo que lo más importante que los oyentes deben tomar en cuenta son dos cosas. Lo primero, deben estar dispuestos a ver a los musulmanes como Cristo los ve. Personas totalmente humanas como todos nosotros que la gracia de Dios quiere llevar a la fe. Lo segundo, necesitan entender lo básico de por qué los musulmanes creen lo que creen y cómo nos ven como cristianos. Estoy seguro de que muchos de los oyentes no saben que los musulmanes sienten lástima por los cristianos. Piensan cosas como, oh Dios mío, están confundidos. ¿Creen eso? ¿En serio? ¿Cómo va a ser posible que la Trinidad sea algo que Dios plantee? Estas son dos cosas en las que tenemos que estar capacitados nosotros mismos y capacitar a nuestra iglesia. Y siempre orar. Nuestro objetivo no es convertir a la gente. No sabemos cómo convertir a la gente. Nuestra meta es presentarles el Evangelio y el Espíritu de Dios trabajará en sus corazones para que lo lleguen a conocer. Amén. Mira, me encanta esa respuesta. Y como has dicho antes, no es una conversación que los musulmanes teman tener o de la que se avergüencen. Quieren tener esta conversación, quieren hablar de la fe, hablar de su propia fe, oírte hablar de tu fe. Así que animo a nuestros oyentes a que aborden este tema en sus conversaciones y se atrevan a compartir lo mucho que Dios ama a los musulmanes. Él quiere que abracen la fe en Cristo. Amén. Andrew, ¿hay algunos recursos en particular que recomendarías para que estemos preparados a la hora de entablar este tipo de conversaciones y tratar de alcanzar a los musulmanes? Por supuesto. El primer recurso, y es por mucho mi recurso favorito para empezar, es la Biblia. Amén. Si no conoces la Biblia, si no entiendes la Biblia, la palabra infalible de Dios, que es suficiente y todo lo que necesitamos para nuestra salvación, si no sabes eso, si no sabes lo que dicen las Escrituras, no tienes ningún mensaje para darle a la gente. Claro. No puedes presentar el Evangelio separado de la Biblia. Se empieza con la Biblia. También siempre recomiendo dos fuentes con historias. Creo que son muy útiles. La primera es de un querido amigo mío, el Dr. James White, quien escribió el libro Lo que todo cristiano necesita saber sobre el Corán. Lo he leído varias veces y creo que es un recurso maravilloso. Realmente prepara a los santos para conocer más el Corán, para conocer más el Islam y el desarrollo del texto del Corán. Es muy fácil de leer, contiene mucha información, pero está muy bien escrito, de manera que nos ayuda a los cristianos a comunicar puntos importantes a los musulmanes. El otro es un libro un poco largo, titulado Respondiendo al Islam, de Norman Geisler y Abdul Salib. Creo que es maravilloso. Aborda los aspectos básicos del Islam. Está dividido en 3 secciones. La primera sección trata de lo que es el Islam, los fundamentos del Islam. La segunda sección trata de las diferencias y de por qué el Islam está en desacuerdo con el cristianismo. La última sección es sobre cómo responder a algunas de estas preguntas. Creo que estos 2 recursos son los mejores que se me ocurren. El objetivo de ambos es preparar a la iglesia para llegar a los musulmanes. Hay también recursos gratuitos en línea que se pueden seguir, escuchar y leer. Pero se puede empezar con estos 2 recursos, con esos 2 libros. Excelente. Y para terminar, Andrew, nuestro objetivo siempre es equipar a las personas para que oren. Así que, ¿cómo podemos orar por...? Y estoy pensando particularmente en la península arábiga, Yemen, Arabia Saudita y las naciones que están ahí. ¿Cómo podemos orar en general y luego específicamente? ¿Cómo podemos orar por la iglesia, por los cristianos en esos lugares? Permítame hablar de Yemen. Empezar con Yemen. Porque es realmente un país que está en mi corazón y está pasando por mucho sufrimiento. No todo a causa de la religión, sino también por la política en ese país. Oren por el país en sí, para que haya paz en Yemen, para que termine la guerra en Yemen, por todos los conflictos y las matanzas, porque la gente está muriendo a miles. Wow. Oren para que Dios detenga esa guerra. Oren por la iglesia en Yemen, que está creciendo, para que Dios les dé más libertad en el país para predicar el Evangelio, y que el Evangelio se haga manifiesto en ellos a través de sus vidas, y que la gente pueda ver a Dios al observar la vida de estos cristianos. Así es. Oren por la gente en Arabia Saudita. El dinero a veces ciega a las personas de su necesidad de Dios. Así que oren para que Dios abra sus corazones
y los medios de comunicación se expandan más y tengamos más y más personas que lleguen a conocer a Dios y se preparen y se conviertan en maquinarias locales dentro de sus propios países. La península arábiga. Creo que de todos los campos en los que trabaja la voz de los mártires, la península arábiga es un lugar muy singular considerando el aspecto financiero y todo el dinero que tiene. Así que es un país realmente difícil para que los misioneros entren, es un país difícil para que la iglesia prospere, pero a pesar de eso, Cristo ha estado edificando su iglesia. Oren para que más personas abracen la fe, para que más obreros y misioneros vayan ahí, y oren para que la voz de los mártires procure apoyar, como un socio silencioso, a la iglesia local, equipándola y ayudándola a utilizar los recursos que tenemos para expandir el evangelio en la península arábiga. Y yo añadiría a todo eso que oren para que familias enteras vengan a Cristo. Como nos contaste sobre el hecho de que a menudo la familia es donde comienza la persecución, oren para que toda la familia llegue a Cristo y de esa manera no se perseguirán unos a otros. Así es. Andrew, gracias por tu ministerio. Gracias por ser una voz para los cristianos perseguidos y gracias por acompañarnos esta semana en La Voz de los Mártires. Gracias por haberme invitado, Todd. Gracias por todo lo que haces y que Dios te bendiga. Hoy hemos estado hablando en el programa de radio La Voz de los Mártires con un invitado al que llamamos simplemente Andrew. Él trabaja en proyectos en Oriente Medio con La Voz de los Mártires, incluyendo algunos lugares muy sensibles como la península arábiga. Estoy muy agradecido por su sabio consejo. Conoce la palabra de Dios y cuando hables con musulmanes, cíñete a lo que dice la palabra de Dios. Así no te puedes equivocar. Sabemos que Dios usará su palabra y su espíritu para atraer a la gente hacia Él. Este es un buen consejo, no solo para cuando hablamos de nuestra fe con un musulmán, sino cuando hablamos de nuestra fe con cualquiera. Para los cristianos que viven en Irak y Siria, el mundo cambió en el año 2014. Hasta entonces, muchos habían vivido pacíficamente entre vecinos y amigos cristianos y musulmanes. Pero en 2014, el autoproclamado Estado Islámico, o ISIS, por sus siglas en inglés, comenzó a marcar los hogares y negocios cristianos con la letra N en árabe, mientras sus combatientes tomaban por asalto partes de Siria y el norte de Irak. El símbolo N de Nazareno marcaba las edificaciones pertenecientes a cristianos y las reclamaba como propiedad del Estado Islámico. También servía como amenaza para todos los creyentes de la zona. Cristianos de todo el mundo se solidarizaron y decían, «Yo soy N». La Voz de los Mártires difundió las historias de los cristianos perseguidos, historias acerca de dejar todo atrás bajo amenaza de muerte, de la pérdida de vidas y seres queridos, e incluso historias de tener que elegir quedarse. Cientos de miles de cristianos huyeron del Estado Islámico ISIS, pero ¿dónde están 10 años después? ¿Y qué pasó con aquellos que se quedaron? Después de una década del terror que supuso la toma del poder por parte del Estado Islámico, mire la precaria situación que enfrentan a diario los cristianos que viven en países islámicos. La Voz de los Mártires presenta Yo Soy N, un evento virtual en el que escuchará actualizaciones sobre Irak e historias de primera mano de 3 cristianos que han pagado un alto precio por difundir el Evangelio en lugares dominados por el Islam. Este evento especial es gratuito. Escuche estos inspiradores testimonios de una fe llena de sacrificio junto a la alabanza de Alex Campos. Inscríbase junto con su familia o su iglesia y véalo desde cualquier lugar en que se encuentre. Acceda al evento en yosoyn.com. Si Dios ha usado la Voz de los Mártires para ayudarlo a compartir su fe con otros, o si le ha animado a establecer vínculos con personas de otras culturas, nos escribiría para contárnoslo. Si visita vom.org, puede ponerse en contacto con nosotros. Nos encantaría escuchar su historia y celebrar con usted lo que Dios está haciendo en su vida y las puertas que le está abriendo en el ministerio. De nuevo, el sitio web es vom.org. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.